y mucho menos como presentador. De hecho, es la primera vez que lo hago. Quizás se pregunten por qué hoy sí, o porque la ocasión lo merece. Esta noche toma la alternativa un nuevo Homo Scriptus. Se trata de una especie de abundancia relativa según épocas y lugares, pero siempre difícil de detectar, salvo en sus formas, eso sí, más extravertidas y sociables, ya que el Homo Scriptus es por naturaleza solitario. Pasa gran parte del tiempo en su cubil, en una suerte de hibernación, aislado del entorno y encerrado en sus pensamientos. Da la impresión de no hacer nada, mas de su quieta actividad acabarán nutriéndose multitudes, será un emprendedor fundamental para la salud del ecosistema en el que habita, y hay que cuidarlo. Ante sí tiene una ingente tarea, la creación de realidad. Por muy fantástica que ésta sea, y me atrevo a afirmar que producir una realidad fantástica es, si no más complicado, sí lo es tanto al menos como cualquier otra forma de creación literaria. Pues en este proceso, nuestro emprendedor se lanza al vacío sin otra vez que su imaginación, sin más herramienta que la palabra. En mayor o menor grado debe construir todo desde cero. Por la calle y decidimos girar a la derecha, en otra dimensión se giraría a la izquierda, en otra se seguiría recto y puede que en otra seguiría adelante hasta que un coche la atropelle y ya no pueda andar más. De ahí que se especule con que son infinitas, porque cada cosa que hace cada persona crea una nueva realidad alternativa. ¿Qué os parece este tema? ¿Os resulta interesante? Seguro que a Iker Jiménez le daría para un par de programas, pero no os preocupéis. Este no es esa clase de libros. ¿Qué es entonces Los mundos de Ravenhall? Para simplificarlo al máximo, la novela es sencillamente una gran y divertida aventura como esas que nos entretenían a todos cuando éramos niños. Es una historia de Nueva York, pero también es una historia ambientada en un reino mágico medieval con criaturas y monstruos mitológicos y fantásticos. Es una historia de una terrible venganza, pero también de un maravilloso amor. Es una historia con magos que utilizan de manera sorprendente sus espectaculares habilidades. Y también es una historia de espías con unos artilugios que despertarían la envidia al mismísimo James Bond. Es un relato de miedo y misterio de unos sanguinarios vampiros. Y es un cómic de superhéroes con habilidades y superpoderes más allá de la imaginación. En definitiva, señoras y señores, esto es Los mundos de Ravenhall. Cada mundo es una aventura, cada aventura un mundo. Vayamos al origen de esta novela, y para ello será mejor que empecemos por el principio. Al principio de todo se produjo una enorme explosión, el Big Bang. Luego llegaron los dinosaurios, se extinguieron, un mono un poco espabilado se convirtió en hombre, y después de eso pasaron ciertas cosas que casi no tienen interés, y de ahí pasamos al nacimiento. Ya desde pequeño todo el mundo me decía que escribía muy bien. Y aunque ese tipo de halagos es mejor no creértelo demasiado, porque al final se te sube a la cabeza y acabas cometiendo una locura, como por ejemplo escribir una novela. Por pura ficción siempre andaba escribiendo mis historias. Incluso por mi comunión me regalaron una máquina de escribir electrónica, como podéis ver es un invento que no ha quedado para nada obsoleto. A medida que fui madurando empecé a desarrollar otras aficiones. La que más se me caló fue por el séptimo arte. Cuando leáis la novela estoy seguro que encontraréis un montón de referencias hacia el cine. Realicé una serie de cursos de cine en la Universidad de Extremadura y por aquel entonces empecé a unir mis dos aficiones. Fue entonces cuando escribí una serie de guiones, incluso llegué a dirigir y rodar unos cuantos. Los tenéis en YouTube por si tenéis curiosidad. Pero ni el estilo de los guiones es el mismo que se emplearía para escribir un relato, ni me sentía a gusto dirigiendo detrás de las cámaras. Fue entonces cuando decidí apartarme del cine y centrarme solo en la escritura. Algo que nunca abandoné del todo. De hecho, me considero a mí mismo un yonki de la escritura. Y lo digo de verdad, cuando estoy un tiempo sin escribir me entra el mono. Menos mal que siempre tengo ideas rondándome por la cabeza. Como guionista, lo máximo que había escrito fueron una serie de películas que tenían como mucho 80 y tantas páginas. Así que quise probarme a mí mismo y escribir un relato para ver cómo de largo podía ser. Pero claro, en ese momento yo venía de escribir cortometrajes y ahí hay que ser breve. Pensé en una historia y me puse a escribirla, adaptándome al nuevo estilo. Me llevó bastante tiempo hacerla porque me lo tomé como un hobby más y realmente solo me ponía a escribir cuando me apetecía. El relato en cuestión le puse como nombre Luz y Oscuridad.
Era una historia más por estilo El Código da Vinci. Y el relato acabó teniendo 80 y tantas páginas también, que no está nada mal. Personalmente me sentí satisfecho y no volví a pensar mucho en ello. Sin embargo, me dio por mandarle el relato a varias personas para que lo leyeran y me dieran su opinión. Y para sorpresa les gustó mucho, incluso me animaron a que lo publicara. Una de esas personas que me animó a publicarla fue mi primo José, que está aquí hoy. Es alguien en quien confío plenamente. Sé que si me tiene que decir que algo es bueno me lo dice, y también si algo es malo también me lo dice. Y él también me animó a que intentara publicar este relato. Pero yo no consideraba que mereciera la pena publicarlo porque era demasiado breve. Pero como había tanta gente a la que le gustaba mi forma de escribir, decidí empezar desde cero y escribir una novela con la total intención de que acabara publicándose. Así que si al final resulta que la novela no me gusta, la culpa recae 100% en mi primo José y solo en él. Así que si tenéis que lincharle, es ese de ahí. Y como curiosidad, decir que el relato de Luz y Oscuridad lo acabé juntando con otras dos historias que escribí después y lo podéis comprar en Amazon en formato digital por solo €1. Se titula 3 breves relatos no tan breves. Pero volvamos a la novela que nos interesa. Cuando uno se plantea escribir su primera gran novela, la primera pregunta que se hace es lógica: ¿de qué va a tratar? Empecé a pensar y a darle muchas vueltas. Se me ocurrían algunas historias, rescaté otras que tenía rondando por mi mente desde hacía varios años, pero todas ellas tenían el mismo problema. Eran demasiado breves y no daban de sí como para convertirlas en una novela en condición. Y aunque pensé juntarlas todas en el mismo libro, no quería hacer simplemente un libro de relatos. Quería que tuviera una historia en común, que se desarrollase del principio al fin. Pero era imposible teniendo en cuenta el tipo de historias que eran. Eran muy diferentes e incluso ocurrían en épocas y tiempos distintos. Entonces, después de darle muchas vueltas, se me ocurrió la respuesta perfecta: mundos paralelos. Podría crear una trama principal y hacer que los protagonistas viajaran a los distintos mundos y en cada uno de ellos podría introducir esas pequeñas historias que se me habían ocurrido antes y que tanto me gustaban. Antes de continuar y profundizar más, y para no aburriros, que ya llevamos un rato hablando, me gustaría que conocierais de lo que estoy hablando. Es por ello que quiero presentar a una amiga mía que os va a leer un pequeño fragmento de la novela. Este fragmento corresponde al tercer capítulo y en él nos encontramos al protagonista de la novela, Casey, un chico de 32 años que está pasando por uno de sus peores días. Está solo en su oficina en la ciudad de Nueva York y, bueno, será mejor que el resto lo escuchéis vosotros. Pido un fuerte aplauso para Laura García Gato. Con resignación, Casey volvió a ponerse manos a la obra en el teclado y siguió con su tarea, o más bien su castigo. Un error en un pedido le mantuvo estresado durante un buen rato. Pasó casi toda la hora intentando averiguar qué había pasado, de quién era la culpa y dónde había ido a parar el envío. Se volvió luego haciendo 1000 llamadas sin obtener respuesta. Las luces de la oficina estaban ya apagadas y empezaba a tener la vista cansada por tener que fijarse con tanta atención en la pantalla del ordenador. Cerró los ojos y se los restregó con fuerza, con los dedos que utilizó para sujetarse la cabeza mientras la acercaba más a la pantalla en busca de una respuesta que no obtendría. Sin embargo, había algo raro en la pantalla, una sombra extraña que por la posición debía estar justo detrás de él. Con un miedo que le recorría cada centímetro de su cuerpo, Casey se giró rápidamente y violentamente. El susto que se llevó la señora de la limpieza por el movimiento de Casey fue tal que la fregona que llevaba en las manos cayó al suelo. La mujer se disculpó mientras recogía. «Perdón, no sabía que quedara nadie a estas horas». «No pretendía molestar», dijo la mujer con un cierto acento latino. El corazón de Casey, que poco a poco volvía a su ritmo normal, estuvo a punto de pararse por culpa de aquella entrometida mujer. Justo cuando se volvió a girar hacia su ordenador respirando con alivio, se dio cuenta de las palabras que aquella mujer acababa de pronunciar. No sabía que quedara nadie a estas horas. Casey miró su reloj. Su castigo había acabado hacía más de 10 minutos. El alivio fue doble. Cerró su ordenador, recogió sus cosas y se dirigió al ascensor de la oficina. Estaba deseando llegar a casa, cenar e irse a dormir pronto. Estaba agotada. Aquel día había podido con él.
y necesitaba que se acabara lo antes posible. Las puertas del ascensor se abrieron de par en par. De su interior, delante de Casey, salió un hombre con una túnica de color verde oscuro y una capucha que apenas dejaba ver su rostro. En su mano portaba una larga vara de madera. «He venido por usted. Acompáñeme», dijo el hombre de la túnica. Debido a la capucha y a la poca luz de la oficina, Casey solo le veía los ojos. Eran los mismos ojos que le había causado tanto terror desde la calle y ahora los tenía a escasos centímetros. Congelado por el miedo, no sabía qué hacer. Miró con el rabillo del ojo hacia la oficina de su jefe. Aún había luz. Estaba dentro. Podría gritar pidiendo ayuda. Sería inútil. Su jefe no le haría caso, como no se lo había hecho en los últimos años. Aunque el hombre solamente medía unos 10 centímetros más que él, el miedo le hacía verlo como una figura enorme y amenazante. No sabía a dónde quería llevarle, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. «Tengo que recoger mi cartera. Me la he dejado en mi mesa. Ahora mismo vuelvo», dijo Casey, intentando en balde no reflejar el miedo en sus palabras. Casey empezó a alejarse del ascensor. El tipo extraño lo siguió con su mirada hasta que la distancia les separó. Anduvo los primeros pasos de espaldas. No quería girarse y perder de vista aquel tipo. Después se volvió y continuó caminando hasta su cubículo, todo lo despacio que pudo, intentando no parecer sospechoso. Apenas disponía de unos segundos para pensar un plan de huida. Estaba demasiado alto para salir por la ventana y, aparte del ascensor, el único medio de bajar eran las escaleras, que desafortunadamente estaban junto al ascensor. Cuando llegó a su mesa, miró por todas partes en busca de algo que pudiera usar en su beneficio. Lo único que se le ocurrió fue intentar coger un bolígrafo y clavárselo a aquel tipo, pero no se veía capaz. Probablemente antes de que intentara nada, el hombre de la túnica leería sus intenciones y lo detendría. Su tiempo se estaba agotando. Él solo no podría hacer nada. Fue entonces cuando vio el teléfono y se le ocurrió una idea. Podría llamar a los de seguridad y en un par de minutos subirían a socorrerlo. No estaba seguro de si esos dos hombres con porra y la no cualificación para ser policías podrían con el tipo de la túnica, pero no tenía otra alternativa. En cualquier caso, hicieran lo que hicieran, sería suficiente como para poder darle tiempo a escapar. Solo tenía que llamarlos y subirían por el ascensor. Casey se dio cuenta. El tipo aún estaba en el ascensor, bloqueándolo, y después colgó. Cuando Casey volvió a girarse, el tipo había avanzado hasta volver a estar casi a su lado. Esta vez pudo verle mejor la cara. Parecía enfadado, y así lo denotaban sus palabras. «Tenemos prisa, hay que irse ya». Casey no pudo articular palabra, solo asentir con la cabeza. Escuchó el sonido de las puertas del ascensor, pero no abriéndose, sino cerrándose. Alguien lo había llamado y esperaba que fuesen los de seguridad. Aún tardarían en llegar. Necesitaba hacer tiempo como fuera. Pensar en maniobras heroicas, como había quedado demostrado esa mañana en el café, no era el punto fuerte de Casey. El tipo no dejaba de mirarle con mala cara, y todo lo que él podía hacer era mover cada cosa de su cubículo, como si estuviese buscando algo, con la esperanza de que las puertas del ascensor se abrieran antes de que se descubriera su pantomima. Pensó que si hablaba con él ganaría algo de tiempo y credibilidad en sus actos. «No lo entiendo, tiene que estar por aquí. Estoy seguro de que puse mi cartera aquí cerca», dijo Casey con toda la calma que los nervios le permitían. «¿No le robaron su cartera esta mañana, Casey?», preguntó el hombre de la túnica, desenmascarando su mentira. Casey se quedó paralizado en el acto. Al haberse parado tan en seco, ya no podía fingir más. Pero lo preocupante era saber cómo aquel tipo sabía lo del robo. Una tras una las preguntas se fueron agolpando en la mente de Casey, mientras seguía quieto, sin saber cómo reaccionar. A pesar de sus vestimentas, estaba claro que no era el mismo tipo del café. ¿Vio todo el robo? ¿Trabajarían juntos el ladrón y el hombre de la túnica? Era poco probable. Desde luego, por el escaso contacto que había tenido con ambos, no podría asegurarlo. Pero de ser así... Tan difícil es crear una historia, supongo que igual de difícil será saber cuándo ha llegado al final de la historia, ¿no? ¿Cuándo sabes que la historia se va a terminar o tienes que ponerle fin? Realmente cuando empiezas a escribir la primera palabra, cuando la escribes ya tienes en mente el final. Fueron 3 o 4 meses los que estuve dándole vuelta a todo. Y ya te digo, cuando empiezas ya sabes casi todo lo que va a pasar. Siempre es susceptible de que haya cambios en medio, se te ocurren mejoras, un montón de cosas. Pero digamos que tienes que tener una base y de esa base no moverte. Vale, muchas gracias. Del mundo de la cultura,
creo que nos tenemos que quitar el sombrero. Realmente Plasencia es una ciudad de cultura. Tú hablabas de tu pasado en 24 fotogramas. Yo he podido ver, me contaba antes de tu padre, Manolo, y hablar contigo, ¿no? Bajo la cama, una de tus obras terroríficas, aunque tú digas que tenía un punto cómico, yo me parece terrorífica, pero que realmente encontrarte con gente joven, y quiero aprovechar también presentaros a la concejal de Juventud que está aquí, ¿no? Gente como Laura, el movimiento cultural joven que hay en Plasencia es importantísimo y aquí tenemos dos grandes ejemplos. Enhorabuena y gracias también a la editorial que los descubre, la editorial que apuesta por ellos y que realmente sin ese empuje económico y esa apuesta valiente por las editoriales, pues vuestras obras quedarían ocultas. Muchas gracias, Juanma, por estar aquí. Gracias.